día. Y el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional que pretende eliminar el voto de confianza. Esta confianza que se da tras la presentación de un nuevo gabinete ministerial. Sin embargo, alcanzaron solo 75 votos cuando se necesitaba pues 87, incluso más, en 2 legislaturas. Solo se alcanzó 75 votos, es decir, que va a tener que ser sometido a consulta popular. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué plazos hay? Vamos a conversar al respecto con el constitucionalista Samuel Abad, quien está ya con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a Las Claves del Día. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Buenas noches, doctor Abad. Queríamos consultarle justamente al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los plazos y el proceso que va a seguir tras esta aprobación? 75 votos a favor, 46 en contra, 0 abstenciones. Bueno, en primer lugar hay todo un procedimiento establecido en la Constitución para tratar de reformar la Constitución. Esta propuesta ha sido aprobada en una legislatura. Lamentablemente no han conseguido los 87 votos necesarios y consecuentemente aparentemente se requeriría un referéndum. Sin embargo, creo que se ha presentado una reconsideración y entenderíamos que esa reconsideración debería prosperar a efectos que esto pueda ser aprobado por el propio Congreso sin necesidad de un referéndum. Sin embargo, lo que quisiera hacer notar es que uno de los temas más relevantes que hoy día se discuten en el Congreso de la República no solamente es el que se ha aprobado el día de hoy, sino fundamentalmente es el tema más relevante, y hemos tomado nuevamente contacto. El tema más relevante en realidad es el adelanto de elecciones. Las encuestas que ustedes han mencionado evidencian la necesidad de avanzar con rapidez y con confianza en este adelanto de elecciones, y eso todavía no está definido. ¿Por qué? Porque la segunda aprobación recién correspondería llevarla a cabo en marzo si se siguen las pautas establecidas. Pero nada impide, Y es justamente eso es lo que le queríamos consultar, porque se supone que iban a dar prioridad a los cambios constitucionales, reformas constitucionales que tengan que ver con el proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ayuda o acelera el adelanto de elecciones esta reforma? Creo que la prioridad en este contexto de crisis política, porque estamos hablando de reformas constitucionales en el contexto de una crisis política, creo que lo más relevante es definir cuándo se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones y tener certeza de que esto va a ocurrir. Creo que el país no puede esperar a marzo de este año para la aprobación, la segunda aprobación por parte del Congreso, sino que es necesario que esto se lleve a cabo en febrero, y esto es posible hacerlo. No existe ningún impedimento legal para hacerlo, solamente se requeriría modificar el reglamento del Congreso para que se inicie la legislatura en febrero y en febrero se pueda llevar a cabo esta aprobación. Ese hoy día me parece que es el tema central, dada la situación de crisis política que vive el país. No estamos en un contexto de normalidad en el cual se puedan discutir temas tan relevantes como la bicameralidad, por ejemplo, que sin duda es algo positivo, pero creo que en este contexto, en este momento, no es el momento adecuado para discutir esos temas de mayor envergadura. Creo que las grandes reformas le correspondería realizarlas, discutirlas y aprobarlas al próximo Congreso. Este Congreso de alguna manera ya está de salida, y por eso creo que la prioridad es el adelanto de elecciones y que quede claro para todo el país que esto se va a llevar a cabo de la manera más pronta posible. Sin duda, esta no es una solución perfecta, pero estamos en una situación de crisis política que es necesario enfrentar. Esta reforma constitucional de eliminar el voto de confianza, entonces, ¿contribuiría o no contribuiría al adelanto de elecciones? Es algo independiente del adelanto de elecciones, realmente. Pudo aprobarse como no pudo aprobarse en realidad. Hay varios aspectos que se pueden discutir en una reforma constitucional, pero reitero,
en el contexto actual, en este momento constitucional que existe, la prioridad en la agenda es el adelanto de elecciones y creo que el país no puede esperar a marzo cuando se inicie la siguiente legislatura, sino que es importante adelantar la legislatura para que ésta se inicie en febrero y en febrero se pueda aprobar este adelanto de elecciones. Que hay otros temas importantes, sin duda, pero creo que no es el momento oportuno para discutir todos los temas relevantes de reforma política, dada la situación de crisis que vive el país. Usted indica que entonces es posible un adelanto de elecciones para este año. ¿Cuáles serían los plazos entonces? Bueno, es posible si hay voluntad política, ¿no? Sin duda, si hay voluntad política es posible llevar a cabo este adelanto de elecciones. Lo que se requeriría en primer lugar es eso, decisión política. Y en segundo lugar, que esto se apruebe en esta legislatura, si es que se va a realizar este año. Es indispensable que se defina en enero y que en febrero, luego de una modificación de la legislatura, se pueda ratificar este adelanto de elecciones, porque recuerde usted que para reformar la Constitución se requiere aprobación en 2 legislaturas ordinarias con una votación de 87 congresistas. De lo contrario, se realizará un referéndum y, como usted comprenderá, el referéndum no se puede realizar de la noche a la mañana, es mucho más rápido y está previsto por la Constitución llevar a cabo una reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y usted, según el panorama que puede observar, ¿hay voluntad política? Yo espero que sí, yo espero que se tome en cuenta la realidad que vive el país. Ustedes han leído hace unos momentos unos resultados de unas encuestas y estamos en una situación, en una coyuntura muy difícil. Creo que un buen mensaje por parte del Congreso de la República, que la propia presidenta lo ha solicitado, es que se defina con prioridad, con absoluta prioridad, este tema del adelanto de elecciones, no como una solución, sin duda, a la crisis política que vive el país, sino como una forma de enfrentar de alguna manera los problemas que se están viviendo. Y luego, cuando esto quede claro, se pueda pensar en otras reformas que se puedan llevar a cabo a la Constitución. Y si se cumplen los plazos, hay voluntad política, ¿cuándo se estarían realizando los comicios, según usted? Bueno, si se define que esto se apruebe para este año, los comicios podrían realizarse este año. Sin duda, se habla del mes de octubre como una posibilidad de realizar elecciones. No es la solución perfecta, pero estamos en una crisis y esa crisis requiere soluciones inmediatas y urgentes para tratar de evitar que el tema siga creciendo. En realidad, tomemos nota, que estamos hablando de reformas constitucionales en un contexto de crisis política. Esa es la explicación a este tipo de propuestas que se vienen planteando. Que se pueden discutir otros temas, sin duda, pero no es el momento adecuado. Yo creería que en todo caso sería suficiente con que el Congreso apruebe una cláusula en una reforma constitucional que diga que el próximo Congreso, en un plazo determinado, tendrá que dedicarse a efectuar las reformas centrales en materia de relaciones gobierno-parlamento, en materia de descentralización, y darle un plazo al próximo Congreso para que se dedique con calma a evaluar esos temas que son temas profundos, que son temas de fondo y que de verdad en tan corto tiempo no se pueden llevar a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Que se necesitan, definitivamente. Bien, muchísimas gracias, señor Abad, por enseñarnos justamente y darnos al menos una expectativa con respecto a los plazos. Ha sido Samuel Abad, constitucionalista, con nosotros en las claves del día.